Se dice que el mundo en su totalidad encierra criaturas sorprendentes, las cuales permanecen escondidas de la vista de las personas. Y bueno, mi historia es la siguiente. Antes que nada, quiero presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Fabricio y soy un sicario retirado. No les daré detalles de mi experiencia como sicario, porque esa no es mi intención. Más bien, estoy aquí para contarles algo que me resulta difícil de creer. La historia comienza cuando decidí irme a vivir lejos de toda la realidad que conocía. Había cumplido el trabajo de sicario y afortunadamente me permitieron retirarme por mi avanzada edad. Para ese entonces iba a cumplir 50 años. Decidido a cambiar el rumbo de mi vida, utilicé el dinero que tenía guardado para irme a perder en uno de esos pueblitos mágicos donde es pura naturaleza. Y es que desde años atrás yo ansiaba llegar a tener esos momentos de paz y tranquilidad donde no tuviera ese miedo de un día amanecer muerto. Busqué por un corto tiempo algunos lugares para poder comprar una casita y después de indagar minuciosamente, al fin hallé el lugar perfecto para pasar el resto de mis días. Me fui con mi hija y mi nieta. Me hice cargo de ellas cuando el padre no quiso responder como hombre y terminó huyendo de sus responsabilidades. Me convertí en padre de mi adorada nieta Joely. Mi hija se llamaba Blanca por ser tan parecida a su madre, que en paz descanse. Nos fuimos los tres a vivir en nuestra nueva casa de campo. El pueblito era demasiado tranquilo. Había cerros alrededor, llenos de árboles, una pequeña laguna y 2 ríos que corrían por debajo de un puente. La vista era espectacular. A mi nieta le fascinó el lugar. Aunque no tuviéramos acceso a dispositivos electrónicos como la televisión, pues la señal no llegaba hasta esa zona. Tenía el dinero suficiente para vivir por muchos años y disfrutar de mi familia sin tener que preocuparme o tener miedo. Sin embargo, nunca pensé que iba a ser peor de lo que viví en mi trabajo como sicario. Después de instalarnos en nuestra nueva casa, que prácticamente era como tipo adobe con madera, pero muy bonita, nos fuimos a comprar cosas en aquel poblado, donde había una pequeña plaza en el centro y junto a ella se veía una capilla. Había niños ahí cursando el catecismo. Eso a mi nieta le llamó mucho la atención. Sin embargo, no me quise acercar porque no tenía cara para estar en casa de Dios. «¿Pueden ir a ver?», le dije mientras compraba algo de fruta en un puesto de recaudo. Había una señora ya grande de edad atendiendo ese negocio. Sin embargo, su mirada llamó mucho mi atención. Era como si sus ojos tuviesen la mirada perdida o su mente permaneciera en otro lugar. «Señora, ¿cuánto es?». Extendí la mano con un billete de 200 pesos. Tuve que hablarle 2 veces porque ella no me escuchaba, y cuando le pregunté si estaba bien, giró su mirada hacia mí sonriendo. «Ay, qué mujer tan extraña», me dije, dándome la vuelta para regresar por mi hija, quien se encontraba muy a gusto hablando con el padre de la iglesia. Eché un vistazo alrededor de ese pequeño pueblo. No era como otros, los cuales había visitado anteriormente cuando tenía que trabajar. Había algo en ese lugar que no podía comprender. Era como una extraña vibra, o más bien, un presentimiento que significaba peligro. Traté de despejar mi mente, pero por alguna razón yo me encontraba ahí tratando de olvidar mi pasado. Estaba comenzando una nueva vida como una persona normal. Yo solo deseaba ser feliz con ellas. «¿En qué piensas?», preguntó Blanca. «En nuestra nueva vida», le respondí algo inseguro de mí mismo. Quizá estaba exagerando un poco.
Sin embargo, cuando comenzamos a caminar buscando una tienda para surtir una despensa, un chiquillo como de 10 años tropezó frente a mis pies. «Disculpe, señor, no lo vi». Se levantó asustado. «Está bien, niño, no te preocupes», le dije al ver sus rodillas sangrando. «Estoy bien, debo irme antes de que aparezcan ellos por la noche». Se fue corriendo y yo me quedé con la incertidumbre por lo que había dicho. No tuve la oportunidad de preguntarle a quiénes se refería, pero por su cara podía jurar que no se trataba de nada bueno. Comencé a sentirme algo intranquilo. Era una ansiedad parecida como cuando trabajaba de sicario por la inseguridad de mi hija y mi nieta. No tenía por qué sentirme de esa manera, dado que el pueblito se notaba tranquilo, lejos de la urbanización y de la gente con dinero. Y bueno, compramos lo indispensable en una pequeña tienda del pueblo, entre azúcar, arroz, jabón, entre otras cosas. El encargado me hizo la cuenta y era mucho más dinero del valor que realmente tenían las cosas. «¿Por qué tan caro?», le pregunté muy desconcertado. «Salir del pueblo para surtir víveres es demasiado caro, sobre todo por los peligros que tenemos a nuestro regreso, y es muy arriesgado». «¿Por qué? ¿Qué pasa realmente aquí?», dije algo molesto. En ese momento, entraron un par de señoras pidiendo algunos artículos, los cuales se encontraban anotadas sobre un papel. Me di la vuelta para regresar a la casa, aunque no estaba para nada tranquilo. Era algo de lo cual no me podía explicar. Intenté olvidarme de todo eso. Yo solo deseaba descansar en la casa de campo, pues la vista era realmente hermosa. La naturaleza en su totalidad se veía perfecta. Cuando regresamos a la casa serían como las 4 de la tarde. Blanca comenzó a cocinar espagueti y bistec a la mexicana. Joely se quedó fuera jugando con una casita de muñecas, pues había mucho pasto y la vista estaba libre. Era como tener un patio enorme y a unos metros corría un río de agua dulce. Alrededor de la casa había muchas piedras enormes donde me podía sentar para contemplar el maravilloso paisaje. Pues aparte del río de agua dulce, también había muchos árboles que dotaban de sombra al lugar. La tarde pronto estaba cayendo. En ese momento, escuché el sonido de una campana que repicaba demasiado rápido. Por un momento pensé que quizás estaban llamando a misa o anunciaban el fallecimiento de una persona. La situación me causó algo de incertidumbre y esa misma sensación de miedo volvió a mi cuerpo de manera repentina. De pronto, mi reloj marcó casi las 5 de la tarde, miré en el horizonte y el sol ya se estaba ocultando. En esas fechas los días duraban menos y por ende se oscurecía mucho más rápido. Entré a la casa oliendo un rico guisado, el cual lo acompañábamos con una Coca-Cola bien fría. Comenzamos a charlar sobre cómo nos sentíamos estando en nuestra nueva casa. Era pequeña, pero prometí renovarla y hacerla más grande para tener un mayor espacio y mi nieta se sintiera libre. De repente, escuché ruidos que venían desde la altura de los cerros. Parecía el galopar de varios caballos juntos, los cuales se iban acercando. «¿Qué es eso?», preguntó Joely, saliendo por la puerta para mirar por la oscuridad. No había energía eléctrica afuera y la atmósfera se cubría completamente con el manto de la fría noche. «Entra de inmediato», sostuve su brazo mientras yo cerraba la puerta. Cuando me asomé por el vidrio de la ventana, sentí un terrible escalofrío que me caló completamente los huesos. Era una sensación de miedo,
porque conforme pasaron los segundos, ese ruido se hizo mucho más fuerte y de golpe se detuvo. «Parece que ya no se escucha», dijo Blanca abrazando a la niña. «Algo no está bien», le dije mirando por la ventana. A lo lejos alcancé a ver tenues brillos, parecían ojos de animales, pero mucho más grandes. Estos iban apareciendo y al final conté como 10 pares. «Hay algo allá afuera», dijo Blanca atorando el seguro de la puerta. Enseguida fui por mi caja donde guardaba mis armas del pasado. Había jurado jamás volver a usarlas, pero la vida de mi familia era mucho más importante. Al abrir mi caja fuerte, varios recuerdos inundaron mi cabeza. Sentía que volvía a ser el mismo asesino de antes y eso no me agradaba para nada. Sin embargo, la voz de Joely irrumpió el viaje de mi pensamiento a través del tiempo. «Abuelito, ven». Corrí de inmediato sosteniendo una de mis mejores armas. Blanca se encontraba abrazando a mi nieta y de repente, a través del vidrio de la ventana, apareció un animal grande y monstruoso. La criatura rodeó la casa intentando entrar por la puerta. Mi nieta comenzó a llorar del miedo mientras yo atrancaba la puerta con todas mis fuerzas. El ruido cesó y el animal ya no estaba. Me asomé por la ventana, pero no había nada. Parecía estar todo en absoluto silencio. Decidí salir. Traía mi arma en mis manos, así que de alguna manera me sentía algo seguro. Caminé unos cuantos pasos hacia adelante, justo hacia donde se encontraba la bicicleta de mi nieta, cuando sentí que algo cayó al suelo a mis espaldas. Me di la vuelta quedando atónito de la impresión, pues frente a mis ojos estaba una especie de animal que jamás había mirado en ningún otro lugar. Parecía un monstruo con 2 enormes cuernos, tenía unas patas alargadas y era de pelo largo gris. De sus fauces se veían sus colmillos y unos dientes afilados, los cuales estaban listos para atacarme. Apunté mi arma hacia el animal. Al verme, comenzó a emitir fuertes gruñidos en tono de ataque. Se veía sumamente hambriento y esta vez yo era su presa. Seguido de eso, detoné una bala directo a la cabeza del animal, pero dio un salto hasta el techo de la casa, perdiéndose en la oscuridad. Corrí para buscarlo, pues sentía que lo había asustado con ese disparo, pero no podía dejar que se fuera, pues mi hija y mi nieta correrían un gran peligro. Al no encontrar nada, enseguida regresé a la casa atorando el seguro de la puerta. «Blanca», llamé a mi hija, quien salió de mi habitación demasiado asustada. «¿Oyen eso?», preguntó Joely. Esa niña tenía los oídos muy agudos, era capaz de escuchar sonidos a la distancia. «¿Qué es lo que escuchas?». Me asomé a la ventana, tratando de visualizar algo, pero todo estaba oscuro. Oigo como gritos», dijo la niña. «No creo», contestó Blanca. «Seguramente te estás confundiendo. Es mejor que vayamos a la cama». Los ojos de mi hija se notaban aterrados. Ella sabía que algo malo estaba ocurriendo y yo presentía lo mismo. Intenté dormir, pero la verdad, no logré hacerlo. Entre la vigila y el poco sueño que tenía, recordé la imagen de ese animal. No podía creer que lo hubiera visto. Y por supuesto, no había comentado nada con Blanca. No deseaba que pensara que estaba algo loco. A la mañana siguiente tomé el auto para ir al pueblo. Necesitaba saber si alguien me podía decir algo de lo ocurrido. Al llegar, no había nadie en las calles, y eso que ya eran cerca de las 9 de la mañana en día domingo. De repente, miré algo inusual en la iglesia del padre.
Estaba un árbol de flores azules deshojado y unas cuantas ramas yacían en el suelo. Caminé atravesando la puerta abierta, mirando un pequeño desastre que aparecía alrededor. Había basura, tierra y algunos objetos en el atrio. En ese momento, escuché como un gemido de dolor, el cual venía desde el interior de la iglesia. Empujé la puerta para saber qué estaba pasando y al mirar, miré que una parte del techo que era de cristal estaba rota. El padre yacía en medio de un charco de sangre en el suelo. Le habían arrancado una mano y una pierna, mientras que su rostro tenía 2 filosos cortes. Cuando me acerqué muy asustado, preguntándome qué estaba pasando, el padre intentó decir unas palabras que no entendí muy bien. «Volvieron». Creo que decía eso y después cerró los ojos. Salí corriendo buscando ayuda de la gente, pero misteriosamente esta no salía de sus casas. Estaban dentro, porque incluso miré que un viejito se asomaba por su ventana. Regresé corriendo a buscar a mi hija para irnos mejor a otro lugar. No podía creer que ese pequeño pueblito no fuera tan seguro como yo había pensado. Y lo peor de todo era que no supe qué le había sucedido al padre. ¿Habrá sido ese animal? Me pregunté algo confundido. Pensaba que quizás yo había alucinado la presencia de esa criatura porque yo tenía problemas de estrés y eso me daba dolores de cabeza. Arranqué el auto para llegar a la casa lo más rápido posible. En ese momento, miré que las personas se asomaban por el vidrio de sus ventanas con un semblante pálido. Otras sollozaban y algunas más estaban con una expresión aterrada. Me fui alejando lentamente hasta llegar a mi casa. En ese momento, le dije a mi hija, «Hija, mejor empaca tus cosas, nos vamos de aquí». Pero no era necesario, porque las dos ya estaban listas para irnos. Me daba mucha tristeza saber que nuestros planes no habían funcionado, pero algo muy peligroso había en ese pueblo, y de ninguna manera nos íbamos a arriesgar. Subimos las cosas al auto, mientras mi nieta buscaba esa casa de muñecas que tanto adoraba, pero justo cuando estaba a punto de arrancar el motor, este no encendió. Le di vuelta a la llave una y otra vez, pero no tuve éxito. El auto no logró encender de ninguna forma. Mi hija y yo intercambiamos miradas. Sentimos que no podíamos tener esa mala suerte, porque necesitábamos salir de ese pueblo. Resignados, volvimos a la casa para pensar qué hacer. Necesitaba ayuda de un mecánico del pueblo, pero viendo la situación, no sabía si la podía obtener. Y bien, decidí regresar a buscar algo de ayuda. Tomé mi arma por si las dudas. En eso, mi hija estuvo de acuerdo. Me fui caminando, advirtiendo que tuvieran muchísimo cuidado. Luego, me di cuenta que mi nieta se quedó viendo directo hacia los cerros. «Abuelo, los escucho». «¿Qué estás escuchando?» «Creo que están hambrientos. Entren a la casa y no salgan para nada». Me fui caminando hacia el pueblo. Eran como 40 minutos para poder llegar. Para ese entonces, ya eran cerca de las 12 del día. Al llegar, vi que algunas personas ya estaban en la iglesia con el padre. Cargaban el cuerpo, cubriéndolo con una manta. ¿Y las autoridades?, pregunté. Uy, amigo, la policía jamás quiere aparecerse por aquí, y ahorita menos lo harán. Sinceramente no comprendía la actitud de esa gente, pero lo que me interesaba era salir de ese pueblo, pues tenía el presentimiento de que algo malo iba a ocurrir. Entre la muchedumbre de gente que poco a poco se iba juntando, traté de buscar a un mecánico. Sin embargo,
una señorita me dijo que no había ninguno en el pueblo. Sin saber qué hacer, me quedé un rato observando a toda esa gente. Murmuraban entre sí cosas inexplicables para mí. Volvieron a atacarnos ayer. Mira lo que le hicieron al padrecito. Recuerden entrar a sus casas y atrancar la puerta cuando se empiece a oscurecer. Ellos por lo regular salen en las noches. Ordenaba a un hombre mayor, más o menos de mi edad. Creo que venía siendo el delegado, encargado de resolver los problemas de aquella comunidad. Decidí acercarme a él para solicitar su ayuda, pues necesitaba irme de ahí. «No eres de este lugar, ¿verdad?», dijo, mirando el arma que traía bajo mi camisa blanca. «Es por seguridad», le dije. «Solo quiero un mecánico para irme de aquí. Mi auto ya no encendió». «Lo siento mucho, pero temo que no hay nadie aquí que pueda ayudarte». Hasta ese momento recordé que no había mirado que entrara un transporte o algún otro auto. Después de hablar con ese señor, decidí comprar algunas cosas en la tienda que estaban abriendo para regresar a la casa. En el camino vi en que miré el desastre entre los árboles. La mayoría de ellos tenía rotas sus ramas y había hojas regadas por todos lados. Llegué a casa informando de la mala noticia a Blanca. Ella esperaba impacientemente en un sillón de la sala. Expliqué lo sucedido y sobre todo la mala noticia de tener que quedarnos en el pueblo. No había otra opción y tampoco señal de teléfono para pedir ayuda. Mi nieta no paraba de mirar por la ventana, diciendo: «Ahí están y tienen mucha hambre». Sus palabras me ponían más nervioso. Era la primera vez que notaba de esa manera a Joely. Pasaron algunas horas mientras pensábamos en qué hacer. No podíamos quedarnos, pero era imposible irnos sin auto. Nos quedamos dentro de la casa mientras intentaba comunicarme con alguien por el celular. Al paso de las horas, ya casi eran las 6 de la tarde, apenas se íbamos a comer porque toda la situación nos había puesto muy nerviosos. Servimos la mesa y todo tranquilo. Cuando terminamos, el sol aún alumbraba en el horizonte, pero segundos después se ocultó. En ese momento, comencé a escuchar ruidos como la noche anterior. Eran idénticos y entonces me puse alerta. «Ya vienen de nuevo», dijo mi nieta, abrazando a su mamá. Me apresuré a sacar mis armas, aquellas que usaba como sicario. Tomé la mejor que tenía, puesto que ésta detonaba sin fallas cuando apuntaba directo al corazón. Abrí la cortina de la ventana y a lo lejos no se veía nada por la oscuridad. Sin embargo, escuchamos que había algo en el techo, rasguñaba y caminaba de un lado para otro. Detoné un disparo directo a la criatura, la cual logró esquivar haciéndose de lado. Enseguida salió por la ventana y yo fui tras el animal, pues tenía la intención de terminar con él. En ese momento miré que intentaba dar un salto, pero yo me acerqué disparando varias veces hasta que logré darle en una de sus patas. Un rugido estruendo de dolor le hizo enojar y se volteó hacia mí, saltando para atacarme. Al ver que la criatura venía sobre mí, apunté una vez más, sintiendo una obstrucción en las balas de mi arma. Intenté disparar, pero no podía. La criatura se lanzó sobre mi cuerpo cayendo al suelo, y sin moverme miré cómo la tenía encima de mí, sintiendo su asqueroso aliento. Abrió su hocico intentando llegar a mi cuello, pero no contaba con mi gran astucia y habilidad. De mi chaqueta tenía guardada una navaja. Moví uno de mis brazos clavándole en uno de sus ojos, provocando que saltara a un árbol de dolor. Aprovechando el momento,
apunté con mi arma detonando varias balas en el cuerpo del animal y este fue cayendo lentamente al suelo. Blanca salió enseguida asustada, mientras mi nieta solo miraba por la ventana. ¿Está muerto?, preguntó mientras trataba de acercarse. No, no lo hagas, advertí, dejando que pasaran unos minutos para ver si el animal ya no se movía. Segundos después, toqué una de sus patas con mis pies y ésta no se movía. Entonces supe que la criatura estaba muerta. Entonces escuché que otros más se acercaban. «Tenemos que irnos», dijo Blanca muy aterrada, pero ¿cómo íbamos a irnos sin auto? «Suban», les dije, mientras intentaba empujarlo. Blanca arrancó el motor y milagrosamente este encendió. Nos subimos para tratar de salir de ese lugar. Sin embargo, una vez que entramos al centro del pueblo, el auto se volvió a apagar. «¿Ahora qué hacemos?», preguntó mi nieta. Las calles estaban vacías, solo las personas se asomaban desde sus ventanas y ni siquiera me había dado cuenta antes que en ese lugar no había perros ladrando, ni mucho menos algún gato. Me bajé tratando de pedir ayuda para mi hija y mi nieta, pues sentí que esos animales se iban acercando nuevamente. Tiempo después, un viejito nos dijo: «Entren», y sin dudarlo, fuimos a su casa. «Dígame, ¿qué es lo que está pasando?», cuestioné algo alterado. «Son los nahuales. Hemos vivido por mucho tiempo aterrados con sus presencias. Ya habíamos pasado como 2 años desde la última vez que aparecieron, y fue gracias a Dionisio, que en paz descanse. Él derribó varios nahuales con su arma, tenía muchas habilidades. Entonces, ¿qué debemos hacer?». «Ellos no se van a ir porque tienen hambre. Creo que han terminado con los animales del bosque». Nos quedamos pensando por unos minutos en casa de ese viejito. Nos ofreció un poco de café con pan. En realidad no tenía mucha hambre y el café me sabía demasiado amargo. Me preocupaba la inseguridad de mi hija, pues debía salir de ese lugar de cualquier modo. Los ruidos se escuchaban por pausas. Era como si intentaran llegar hasta donde estábamos. Ya eran casi las 10 de la noche. El señor, amable, ofreció la cama para mi nieta, y mientras Blanca la acomodaba, yo me asomaba por la ventana. Seguido de eso, el ruido se volvió a hacer presente, y al abrir la puerta, comencé a escuchar como rugidos que poco a poco se iban acercando. Blanca me miró aterrada, sus ojos querían sollozar, pero le dije que seríamos fuertes. Ella, al verme, intentó darme su apoyo abrazando a su hija, pues sabía que iba a desafiar una vez más a la muerte. Minutos después, se oyeron gritos en una de las casas, y al asomarme, miré que había animales de esos en el techo y una familia estaba siendo atacada. «Necesito ir». No vayas, ellos son muy fuertes». Sin hacerle caso, tomé mi arma escondiéndome detrás de un árbol. Llegué hasta donde estaba la familia y sin pensarlo, comencé a detonar mi arma. Este rugió de dolor y caminaba lentamente mientras yo cargaba mi arma. Caminó dando pasos lentos dispuestos a atacar, pero en ese momento mi reflejo me hizo acostarme en el suelo. Y cuando el animal dio un salto por arriba, logré dispararle directo en el corazón varias veces. La criatura cayó de inmediato al suelo, mientras yo me rodaba a un lado sobre la tierra. Al levantarme, esta intentó moverse, pero le di el último disparo en la cabeza.
Dios mío, mataste a uno, muchas gracias, decía llorando una mujer mientras miraba el cuerpo de su esposo en el suelo con mucha sangre. Las cosas no habían terminado. Segundos después, los gritos de las personas se fueron escuchando de uno en uno. Miré, y eran en total como 6 criaturas las cuales caminaban por el techo de las personas. Les mostré cada una de mis habilidades, pues a pesar de mi edad aún podía ser muy ágil, quizá era mucho más que las criaturas. Corrí, me escondí y salté sorprendiéndolas con mis poderosas armas, disparándoles directo a la cabeza. La gente solo miraba cómo había matado a 3 nahuales y al parecer eran los más grandes, sino también mostraban una expresión de felicidad. En ese momento, miré que 2 de ellos se alejaban entre la oscuridad hacia los árboles. Entonces, pensé que ya estaban a salvo mi hija y Joely. Fui hasta la casa del viejito para decidir qué hacer, pero muy amable, nos dijo que nos quedáramos esa noche porque la gente se sentía segura con mi presencia. En ese momento le dije que sí, y pensando que los nahuales ya se habían ido, fuimos hasta el auto para bajar una cobija que ahí tenía guardada. De repente mi nieta gritó: ¡Un gatito! Y fue corriendo tras él junto con Blanca. Pero nunca pensé lo que mis ojos iban a guardar como recuerdo para siempre. Cuando mi nieta sostuvo al felino en sus manos, de la nada apareció un nahual sobre el cuerpo de Blanca, y sin que pudiera evitarlo, le desgarró la garganta. Mi nieta gritó, soltando al felino, y sin poder moverse, miró cómo su madre estaba siendo asesinada ante sus ojos. Caminé hasta la criatura apuntando mi arma. Rodeé mientras me miraba con unos ojos redondos y brillantes, detonando el primer disparo. Esta saltó hacia un árbol, después volvió desde lo alto hacia mí, intentando caer sobre mi cuerpo. Me moví por el suelo lo más rápido posible y de pronto salté sobre su lomo, clavando mi filoso cuchillo una y otra vez. Luego salté tomando mi arma y con mis ojos llenos de odio, disparé directo en uno de sus ojos. Mi arma detonó con tanta fuerza que apenas si el animal pudo quedarse de pie, la bala le perforó el corazón saliendo por detrás de su cuerpo. Y en segundos, cayó al suelo. Miré con desprecio a aquella criatura que me había robado lo que más quería en la vida. Blanca yacía en el suelo aún con vida. Me acerqué a ella y con su último aliento me pidió que cuidara de su hija. Mi nieta me abrazó, despidiéndose de su madre, y en ese momento un odio infinito nació en el interior de mi cuerpo. Juré ante el cuerpo de mi hija que no descansaría hasta cazar a todos esos nahuales en honor a su memoria. Entonces decidí quedarme a vivir en ese pueblo. Y saben, todos los fines de semana subo a buscarlos para aniquilarlos por completo y pueda seguir vengando la muerte de mi adorada hija Blanca.